carros acelerados, frenos, gritos. Derecho al diálogo, un espacio de difusión y promoción de los derechos humanos, con entrevistas, opiniones, noticias y música. Derecho al diálogo, una iniciativa de las organizaciones sociales que integran las mesas de diálogos en el Senado. Conducido por Lía Méndez y Gabriel Bulgach. Buenas tardes amigos, ¿cómo les va? Una nueva edición de Derecho al Diálogo, el programa que junto con las organizaciones sociales que conforman el ciclo de diálogos en el Senado estamos poniendo en marcha todos los lunes de 16 a 17 horas. Por la radio del Congreso nos pueden seguir en www.bsnradio.com.ar. También pueden comunicarse con nosotros al 4378-5546 o mandarnos un correo electrónico a derechoaldiálogo@gmail.com. El día de hoy no nos acompaña la doctora Lía Méndez, que está terminando de escribir libros, terminando de hacer unas actividades que necesitamos terminar urgentemente, pero estamos acompañados por Liliana Gandini, que es coordinadora de la Mesa de Trata de Personas, y nos acompañan también, que participan de la mesa, la doctora Laura Chávez, o Laura Chávez Luna, y la mía, que nos visita del extranjero, Helen Myers, que está con nosotros hace unos cuantos meses, y bueno, ya iremos hablando con ellos. ¿Cómo estás, Liliana? Bien, buenas tardes a todos. ¿Cómo estás, Laura? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. De nada. ¿Cómo estás, Helen? Bien. Y gracias por la invitación también. Es una oportunidad. Bueno, iremos viendo cómo está el español de la compañera. Como ustedes saben, lo que venimos intentando en este programa de radio es dedicarle a cada una de las emisiones una temática referida a cada una de las mesas en las que este ciclo se está desarrollando. El día de hoy, el tema que nos convoca es el tema de la trata de personas. Algunos dicen que por ahí el tema de la trata de personas es tan viejo como la humanidad, en el sentido de que por ahí allá en la historia era habitual que entre países o entre imperios, en sus batallas de conquista, se arrasara absolutamente con todo, y entre otras cosas, se esclavizara a las personas de esos pueblos y se los llevara a trabajar a los pueblos de origen. Pero bueno, eso es historia. ¿Qué entendemos hoy, Liliana, por trata? ¿Cómo podríamos tratar de estos primeros minutos desanudar, tratar de entender a qué nos referimos hoy cuando hablamos de trata de personas? Bueno, para darle una definición exacta, vamos a citar lo que se puso en el Protocolo de Palermo, que así se llama, que fue hecho por las Naciones Unidas en diciembre del 2000, se hizo precisamente en el lugar en Palermo, Italia, y es una declaración contra la delincuencia organizada transnacional. Porque todos tenemos que entender que esto es un delito que no solo afecta a un lugar, a una región o a un país, es algo que se da a nivel mundial. Entonces, la definición exacta de trata es: por trata de personas se entiende la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo al uso de la fuerza u otras formas de coacción. El rapto, el fraude, el engaño, el abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o la concesión de pagos o beneficios
para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra para propósitos de explotación. Esa explotación incluye como mínimo la explotación de prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. O sea, es una definición larguísima que habría que seguirla palabrita por palabrita o renglón por renglón para poder desentrañarla, pero digamos, cuando uno conversa por ahí en lo cotidiano con gente que no está especializada en el tema, la trata de personas normalmente está ligada a la cuestión de la explotación sexual, pero eso no es así, ¿verdad, Laura? Bueno, en realidad lo que ocurre es que las estadísticas preliminares que se tienen de cómo se está trabajando, por ejemplo, en Argentina, dan cuenta de que la mayor cantidad, la finalidad es la explotación. Esa explotación puede ser o laboral o puede ser sexual, pero la mayor cantidad de casos que se llegan a visibilizar tienen que ver con la explotación con fines sexuales. Este es el problema. Entonces, lamentablemente, se genera como una cuestión genérica y se piensa que siempre que se habla de trata es con fines de explotación sexual. Hay determinados casos que se han detectado y que se han visibilizado que arrojan estadísticas de cómo se han procesado y luego se han llevado a juicio casos de trata laboral. Pero son muy pocos. En general hay más trata con fines de explotación sexual. Pero hay más, cuando vos decís que hay más trata, más casos de trata con fines de explotación sexual, ¿te referís a que efectivamente habrá mayor cantidad de personas que son víctimas de ese delito con fines de explotación sexual? ¿O es lo que está visibilizado? A ver, sí, es importante esta distinción que vos haces. Lo que más se visibiliza es eso. También hay una diferencia en cuanto a lo que repercute, es decir, en cuanto a la explotación. ¿Qué es más redituable? Si la explotación laboral o la explotación con fines sexuales. Ajá. Esto tiene que ver un poco también, esto me lo decía alguien, yo no hago esa área de lo que es el derecho, pero hablando con gente que no hace derecho en temas de trata o que no trabaja con niños, hablan del commodity, ¿sí? Que suena repulsivo quizás, y dicen, claro, ¿cuál es el commodity? Entonces el valor del commodity cuando se trata de cosificar a una persona con fines de explotación sexual es mucho más alto. ¿Sí? O sea, en criollo rinde más plata. Exactamente. O sea, lo digo en estos términos para que se entienda, aunque pueda sonar repulsivo y chocante, pero para que se entienda de qué estamos hablando. Una persona, una niña, una mujer que es explotada sexualmente puede ser explotada en el día en un montón de oportunidades y eso genera muchísima más renta, por ejemplo, que la explotación laboral. Que lo que se detecta también son mucha cantidad de situaciones concretas en todo el país, se trabaja muy bien, pero es lo que menos hay. Lo que más hay es explotación sexual, es lo que más se visibiliza y lo que más llega al estadio judicial. Ok. En esa definición que leías recién, Liliana, empezaba con la captación. O sea, se supone que hay alguien o algunos que van a un determinado lugar a captar a otra gente. Empecemos a desentrañar este mecanismo. Bueno, este modo de captación puede ser o por alguien conocido o por alguien desconocido. Hay que tener en cuenta que a veces la necesidad, por la falta de trabajo, la vulnerabilidad de la persona, puede ser, en el caso del trabajo, digamos, de los que llamamos nosotros los trabajos textiles, generalmente son gentes que van al pueblo, conocidos, que han hecho se han hecho de una fortuna, de una pequeña fortuna, entonces van al pueblo y por medio de engaños les dicen que se vengan a su lugar, que les dan trabajo, vivienda y que van a hacer un trabajo mucho más mejor y digno. Entonces los traen acá a la Argentina o los llevan de una región a otra y se encuentran con que no es así tal como se lo plantearon, sino que se encuentran que están en un taller con mucha gente, hacinados, donde hay chicos, personas mayores, donde trabajan prácticamente 16 horas por día. Bueno, acá conocemos, o por lo menos se ha difundido en los últimos años por casos bastante serios, especialmente de incendios donde terminan muriendo niños y demás, el caso de lo que en Argentina se conoce como los talleres textiles o los talleres clandestinos, que, digamos, según comentan,
esto yo digamos, no lo puedo asegurar, la mayor cantidad de gente que trabaja ahí es de origen boliviano. Exactamente, la mayor cantidad de gente es de origen boliviano. O sea, supongamos que nos concentramos en este ejemplo, simplemente como para dilucidar el esquema. Entonces, el primer momento que sería de captación, ¿qué quiere decir? Que alguien va a Bolivia, o estando en Bolivia. Exactamente. ¿Y cómo, normalmente estas cosas, cómo ocurren? O sea, suponete que yo soy el que está tratando como de poner en marcha esta mecánica de trata de personas. Yo estoy ahora en un pueblito de Bolivia. ¿Y qué hago? Me encuentro con otros por la calle, por diarios, por... Bueno, la captación puede ser o personalmente, o sea, vos vas por la calle, te encontrás con un conocido, con un familiar, le hablas de lo bien que te va y lo podés traer al país para que te ayude en tu trabajo. Momento. Lo que está diciendo es que podría llegar a haber casos de trata de personas donde este fenómeno se produce de forma intrafamiliar, o sea, dentro de una misma familia. Exactamente. Dentro de la familia o de conocidos, ya que se estima que esta red que se forma para la captación, el traslado y la acogida, generalmente es un hecho familiar, donde se implica toda la familia. Entonces es más fácil captar a alguien conocido o a un familiar que a un desconocido. Eso quizás sea más probable que se dé cuando hablamos de en el trata caso textil, con fines de explotación laboral. Exactamente. Claro, porque... Que no solamente es textil, también hubo casos en huertas que han traído a chicos... De trabajo de campo. Exactamente, a chicos para hacer trabajo de huertas. Bueno, acá hubo hace muchos años un caso muy conocido de un chiquito que murió, que descubrieron que estaba trabajando en ese modo casi esclavo, no me acuerdo si era una cementera, bueno, no importa, pero en todo caso... Donde lo hacen que ladrillos. Eso, una fábrica de ladrillos. Una fábrica de ladrillos. Lo que quiero en todo caso volver al tema, digamos, nosotros arrancamos prácticamente el programa para la época que se acuerdan fue la movilización de Ni Una Menos. Sí. Y una de las cosas que se veía fuertemente ahí era, digamos, que hay un porcentaje altísimo de violencia contra la mujer que se da en esos vínculos cercanos, conocidos, de parejas o de exparejas o dentro del ámbito familiar. Y por lo que vos traías, o sea, podríamos decir que hay todo un aspecto de la trata de personas que también arranca dentro de ese medio como más próximo. Sí, sí. Digo, porque esto nos pone como un poco... Es parte, me parece, como de la época en que estamos viviendo, donde por ahí los lazos violentos o los lazos que lejos de la cosa afectiva, lejos de la cosa de contención, lejos de los fenómenos como de amor o como le quieran llamar, muchas veces los lazos más cercanos son los que terminan trastocándose en lazos que tienen consecuencias como complejas, con fenómenos de violencia, con fenómenos de delitos. Digamos, supongamos que estamos estuvimos dándole vuelta a este tema de la captación. ¿Cómo sigue este mecanismo de la trata de personas? Hay captación en un punto, sea por las relaciones más próximas, que dijimos que en el caso que va a traducirse como más en el aspecto de la trata con fines de explotación laboral. En el caso de la trata con fines de explotación sexual, esa captación, ¿cómo normalmente se da? Bueno, esa captación normalmente se puede dar de dos formas. Por medio de un aviso donde pedimos... Perdón, y normalmente es a chicas. Normalmente es a chicas, sí. A jovencitas. A jovencitas, sí, porque normalmente están bajo la fachada de una agencia de publicidad de modelaje. Ajá. Básicamente eso, o de trabajos en general. No, hay de trabajos en general. Puede ser que salga un aviso para un trabajo común y corriente como recepcionista, telefonista o lo que sea y termina siendo un lugar de captación. No es necesario.
no es necesariamente modelaje. Okay, hubo casos de chicas que han desaparecido yendo a una entrevista de trabajo. Por eso, una de las tantas cosas que nosotros decimos para prevenir es, primero, que vayan acompañadas a las entrevistas de trabajo, que den aviso cuando van a una entrevista de trabajo dónde es, con quién se van a entrevistar. Si no te gusta el lugar cuando llegás, no es de lo mejor, no entres. Cuando estás por entrar a la entrevista, llama por teléfono, da todos los datos y decís dónde estás exactamente. Cosa de que si te llega a pasar algo, si llegás a desaparecer, tengan un punto de referencia por dónde empezar a buscar. Ok, esas son buenas sugerencias, digamos, a título de la temática de la prevención. Laura, ¿vos podrías como agregarnos alguna cosa más respecto de como todo el fenómeno conceptual del tema de trata, de esta mecánica que hemos empezado a intentar como desandar, de captación, de transporte, de traslado? Bueno, yo lo que quisiera hacer es algunos señalamientos en relación a la captación, porque mi criterio es que hay distinciones en cuanto a si es con finalidad de explotación laboral o la finalidad de explotación sexual. Primero quiero hacer también un señalamiento con lo que la compañera decía, para clarificar desde mi mirada, que en realidad lo que suele ocurrir en la trata laboral no es que la familia es la que entra como mecanismo de captación. A veces lo que suele ocurrir es que el fenómeno de la trata afecta a todo el colectivo, a todo el grupo familiar. Y en realidad primero empieza el que llega mediante un engaño a ofrecer a esa propuesta a gente que está en Bolivia, gente que está acá, o gente que puede estar allá. Recordemos que eso se trabaja como una estructura típica de asociación ilícita, es decir, que hay distintos roles, hay muchísimas personas trabajando y que operan a través de las fronteras. A veces empieza un grupo, alguien de ese grupo familiar, primero se trabaja bien y después empieza a convencer al resto de ese grupo familiar. Esa es una manera, es una estrategia, lo cual no hace que la familia sea responsable de realizar el acto típico de la trata. Me parece que eso hay que enmarcarlo. Y después, por otra parte, sí puede ocurrir, y esta es otra situación que es muy parecida a lo que ocurre con la trata con fines de explotación sexual, es que a veces la situación de vulnerabilidad de la familia es tan grande que es el caldo de cultivo para que ellos mismos ofrezcan, porque el tipo penal de trata habla también de ofrecer a otro, para que la propia familia ofrezca a miembros de su familia como víctima. Esa es quizás una situación particular que es la que señalaba Liliana. Yo quiero hacer esta distinción, porque a veces entra en materia de trata laboral, entra alguien de ese grupo familiar y después es captada toda la familia. Una vez que la familia está captada, ya no hay manera de salir. Y a diferencia de la trata con fines de explotación sexual, donde uno de los puntos claves tiene que ver con el flanco de debilidad que ofrece la situación de vulnerabilidad, por ejemplo, en algunas provincias de altos niveles de pobreza intrafamiliar, y que las familias ofrecen a sus hijas para que vengan acá a tener una vida mejor, a sabiendas de que les va a ocurrir esto, o quizás creyendo que van a trabajar, por ejemplo, como muchachas en alguna casa de familia. Y otra cuestión, que es la que marcaba acá la compañera, que yo quiero recuperar, es vos hablabas de los espacios, en qué lugares se da esto. Hoy se da en el mundo virtual también, a través de, por ejemplo, lo que es la fachada de decir que alguien va a conseguir un trabajo y ofrecerle un puesto, o a través de otras cuestiones que hoy en día sabemos que a través de las redes informáticas, incluso hay delitos que se empezaron a generar a través de esto, como es el grooming, de pensar que te haces pasar por alguien que es menor de edad para entablar contacto con otro. ¿Con qué fines? Con el fin de cometer un delito. A veces ese delito no es un delito contra la integridad sexual, sino es el delito de trata. Ajá. Entonces es como que se amplían los lugares. Vos hablabas de los lugares, esto me parece importante. Hoy el lugar, como se empieza a trabajar luchando con la oficina de monitoreo para que no se publique, por ejemplo, para que no haya este tipo de ofertas, los lugares han mutado. Entonces el lugar también hoy es la red social. Ok. ¿Por qué o en qué sentido? Parece una pregunta tonta, pero quiero hacerla como para que podamos abrir el tema. ¿En qué sentido la trata es un delito? ¿En qué sentido es una vulneración de derechos humanos? ¿En qué sentido, digamos, qué es lo que termina ocurriendo con esa persona que es víctima del delito de trata de personas? Bueno, vos al principio hablabas de una cuestión histórica que te parecía que quizás no era adecuado recuperar. Yo creo que sí es oportuno. Porque después de Hitler creo que nos pusimos todos de acuerdo en que hay derechos básicos, hay un mínimo inderogable y de ahí en más tenemos que subir, pero nunca bajar. Entonces el delito de trata se dice que es un delito que incluso podría pensarse como un delito de lesa humanidad, porque atenta contra la libertad, sí, básico, y a su vez atenta contra la dignidad. O sea, una víctima en general es una mujer, ¿no?, que es víctima de trata, se vulneran los derechos más básicos.
más allá de la libertad, se vulnera su derecho a las condiciones de cautiverio en las cuales se encuentran, el derecho a no, a ni siquiera poder pensarse como persona, que esto es lo más importante. Y ahí es donde es el punto neurálgico, porque hay muchos delitos que atentan con bienes jurídicos importantes, que como sociedad entendemos que se tienen que penar en un código penal. Pero la trata de personas lo que hace es aniquilar eso que todos tenemos y que nos hace básicos, ser seres humanos, ser personas. Te despoja de eso. De ahí en más ya no hay nada para negociar, ¿entendés? Claro, o sea, en términos descriptivos, la mujer, ya que digamos, dijiste que en su mayor parte son mujeres, las mujeres que son víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual, las podemos imaginar como encerradas en un lugar, privadas de su libertad, teniendo que trabajar con su cuerpo, no tienen documentación, no tienen acceso a salir libremente ni a andar por ahí. A comer. El derecho básico a la alimentación. ¿Cuándo comen estas mujeres? Si uno pudiera pensar en cómo es el día de una persona en un prostíbulo, uno podría proyectar, si uno cierra los ojos, y yo le pido a los oyentes que piensen cómo es el día de una mujer que es víctima de trata, creo que lo sabrían enseguida, porque es insoportable. ¿Cuándo se bañan? ¿Cuándo pueden tomar agua? ¿Cuándo pueden comer? Entonces es muy duro pensar en esto, pero eso se trata. Es más, si recuperamos los centros clandestinos de detención de la época de la dictadura, la trata de personas yo siempre digo que son los centros clandestinos modernos de detención, porque las víctimas ahí también son privadas incluso de su identidad, dejan de tener un nombre, se les atribuye otro, y las cuestiones más básicas, ir al baño, poder bañarse, poder comer. Ok, dejemos a los oyentes un rato imaginando esto y vayamos a una tanda con un primer tema musical. Felices los normales, esos seres extraños, los que no tuvieron una madre loca o un padre borracho, una enfermedad incurable, una casa en ningún lugar, los que no han sido incendiados por un amor devorante, los satisfechos, los gordos, los lindos, los llenos de zapatos, los delicados, los sensatos, los finos, los hombres sobrehumanos, los rintintín y sus secuaces, los que, como no, por aquí, las mujeres que son rayos y que solo saben reír, pero que dejen paso a los que hacen los mundos, que dejen paso a los que hacen los sueños, que dejen paso a los que hacen las ilusiones y las palabras que nos desbaratan, los más locos que sus madres y más borrachos que sus padres, que les dejen ya su sitio en el infierno. Y basta, 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 basta. Que dejen paso a los que hacen los mundos, que dejen paso a los que hacen los sueños, que dejen paso a los que hacen los mundos, que dejen paso a los que hacen los sueños, que dejen paso a los que hacen los mundos, que dejen paso a los que hacen los sueños, que dejen paso a los que hacen los mundos, que dejen paso a los que hacen los sueños, que dejen paso a los que hacen los mundos, que dejen paso a los que hacen los sueños, que dejen paso a los que
a los más locos que sus madres y más borrachos que sus padres, que les dejen ya su sitio en el infierno y basta, basta, basta. A los que hacen los mundos, que dejen paso a los que hacen los sueños. Mirá, vos sabés que sos linda. Este casting es la semana que viene en Capital Federal. Y después el trabajo se divide entre Argentina y los Estados Unidos. Pero voy a necesitar tu disponibilidad y tu pasaporte al día. Porque quizás tengas que viajar ya. No todo casting es real. Pero voy a necesitar tu disponibilidad y tu pasaporte al día, porque quizás tengas que viajar ya. Las redes de explotación sexual captan a través del engaño. Llámanos al 145, línea gratis las 24 horas en todo el país. Paremos la trata. Para más información consulte en www.comitecontralatrata.gov.ar. Argentina nos incluye. Presidencia de la Nación. Hola, te invitamos a que todos los martes a las 14 horas escuches Historia de Mujeres. Un programa que recorre la vida de mujeres destacadas. Te esperamos, somos Analía Bianchi y Mariana Cachia por BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso. La Biblioteca del Congreso, en sus distintas salas, brinda al público obras, publicaciones periódicas, documentos de organismos internacionales, mapas, material audiovisual, ediciones infanto-juveniles y acceso a Internet libre. La Biblioteca del Congreso de la Nación cuenta con un gran espacio cultural. El mismo se encuentra abierto a todo público, con áreas destinadas a exposiciones de plástica, historieta, fotografía y murales. Además, está el patio de encuentro y el café de la biblioteca, donde se realizan actividades multidisciplinarias, salas para talleres, seminarios o jornadas, y el auditorio Leonardo Fabio, cuyo nombre es en homenaje al gran cineasta del cine argentino. El mismo cuenta con tecnología 3D y capacidad para 130 personas. Allí se proyectan los ciclos de cine, conciertos, conferencias y presentaciones de libros, entre otras actividades. Toda la programación cultural está dirigida a la socialización del conocimiento y el arte y a incentivar la creatividad de artistas jóvenes que encuentran en nuestro espacio cultural la posibilidad de compartir sus obras. El espacio cultural de la BCN se encuentra abierto de lunes a viernes de 9 a 21 horas en Adolfo Alsina 1835, tercer piso. Para más información pueden ingresar a www.bcnviv.gov.ar. Seguí escuchando bcnradio.com.ar, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Amigos, seguimos con Derecho al Diálogo y estamos con Liliana Gandini, coordinadora de la Mesa de Trata de Personas, la doctora Laura Chávez Luna
y Helen Myers, participantes de la mesa, para tratar de entender y comunicar y difundir todo lo que tiene que ver con este tema de trata de personas. Liliana, contanos un poco qué está pasando con la mesa, en qué andan, en qué proyectos están, qué están discutiendo, en qué andan. Bueno, el proyecto más importante, vamos a empezar por el principio. Cuando se cerró el ciclo 2014, nosotros nos pusimos como objetivo implementar o, digamos, impulsar la reglamentación de la ley de trata. Ese claro, era en el ese primer momento objetivo. no estaba. Exactamente. Pero el 28 de enero de este año se reglamentó la ley al fin, después de tanto tiempo. Ajá. De igual manera, nosotros cuando nos volvimos a reunir en la mesa, sentimos la necesidad de criticar esta reglamentación, ya que hay muchos artículos que no están reglamentados y otros artículos que están reglamentados pero no nos parecen suficientes. Ok, pregunta de detalle, digamos, de cómo funciona la mesa. ¿Es abierta? O sea, la gente que está preocupada por el tema, de organizaciones que están ligadas a la temática o interviniendo sobre temáticas de trata de personas, ¿podrían participar? Cualquier institución, organización, fundación que quiera participar en la mesa lo puede hacer, sin ninguna bandería política, sin nada. Lo único que nosotros pedimos es que traten sobre el tema, obviamente, de trata de personas. Ok, ahí entiendo que la mesa tiene también una página en Facebook. La mesa tiene una página en Facebook, sí. Es re complicado como todo, porque debe ser medio largo, pero en todo caso habría que buscarla como que Mesa de Trata de Personas, mesa de Diálogos en el Senado. Mesa de Trata de Personas, de Diálogos en el Senado. Quien quiera participar se puede conectar a través de esa página de Facebook. ¿Y se reúne la mesa cada cuánto? ¿En dónde? La mesa se reúne una vez por mes, es el primer miércoles de cada mes y es en el... ¿En el? En el edificio anexo del Senado de la Nación. Okay. Perdón, yo quiero sumar que además de las organizaciones, en realidad también han venido en estos años que esta mesa ha estado funcionando personas, gente de la sociedad civil que no pertenecen a ninguna fundación, pero que tienen un interés genuino en participar en el tema de trata, y lo que quiero rescatar de la experiencia que yo tengo es que, sin perjuicio de que vos decís sin banderías políticas, en realidad la mesa es pluralista, es una mesa intersectorial y que hay mesas de distintos sectores políticos que lo que vienen incluso es a sentarse y a pensar críticamente. Así que acá son todos aceptados, no hay nadie... Sí, claro, ese es un poco el espíritu, del ciclo Diálogos en el Senado, en el sentido de que a nadie se le pregunta de dónde viene. Y es verdad lo que comentabas vos también, Laura, porque a pesar de que el ciclo estuvo originalmente pensado y orientado a las organizaciones de la sociedad civil o a las organizaciones sociales, a lo largo del tiempo en las distintas mesas nos hemos ido encontrando con personas, y no solamente personas en términos de que por ahí hayan sido víctimas o estén ligadas de algún modo al tema en cuestión o a la problemática en cuestión, sino incluso participan hoy de distintas mesas funcionarios de distintos organismos del Estado, digamos, que se especializan en la temática en cuestión. Me dijiste que estaban, Liliana, armándose una especie de evento para dentro de poco. Estamos armando un evento para el 30 de julio. Nosotros a lo largo de este tiempo estuvimos haciendo un documento, haciendo una crítica a la reglamentación y poniendo algunas ideas, y lo vamos a presentar el 30 de julio. Ok, ¿y ese evento también va a ser ahí en el Senado de la Nación? Sí, también va a ser en el mismo lugar, en el Senado de la Nación, en el auditorio. ¿Y la idea ahí cuál va a ser? ¿Presentar el documento que elaboró la mesa o ponerlo a discusión con otros? ¿Cómo se está pensando? Las dos cosas, o sea, poner a discusión el documento que hizo la mesa, y a los invitados, a las personas que vamos a invitar, también ponerle el documento para poder hacer una crítica constructiva. Ok. Laura, ¿querés o tenés ganas de
por ahí como darnos alguna idea de qué fue lo que se discutió respecto de las propuestas que surgen a la reglamentación de la ley? Bueno, en la mesa de los compañeros, en realidad esto empezó en enero, de modo virtual, empezamos algunos a sentarnos a pensar y a mirar este decreto de una manera crítica, y después, bueno, cuando nos reunimos todos en la mesa vimos que tenían todos ganas de así hacerlo. Bueno, hay consenso en algunas cuestiones que esta reglamentación que surge, a ver, si recordamos un poquito el proceso de sanción de la ley de trata del año 2008, después hubo una modificación que tuvo que ver claramente con la conmoción social que generó el fallo en el caso Marita Verón, que se modificó en diciembre del 2012. Desde ahí en más se esperaba... ¿Fue un fallo escandaloso? ¿Por qué? Fue un fallo escandaloso porque es un fallo que no estaba consustanciado con la normativa y con una lectura distinta de todo lo que ocurre en un proceso penal a la luz de este nuevo delito. Lo que ocurre también es que en el caso de Marita Verón, el delito por el cual se estaba juzgando no era el delito de trata, porque el delito de trata se sancionó recién en el año 2008. Entonces se juzgaba a estas personas a la luz de otros tipos penales, pero no se tomaba en consideración en lo que es la valoración de la prueba los elementos que se habían aportado en ese expediente de esa manera tan difícil, ¿no?, de poder trabajar, porque trabajaron con muchos niveles de complicidad, y los jueces, por ejemplo, había testimonios que se habían aportado, que eran valiosos, y ellos no le dieron la valoración que correspondía, porque, por ejemplo, cuestionaban la verosimilitud de lo que las víctimas decían. Eran víctimas de trata también. Entonces, bueno, eso es escandaloso, que no hayan estado atravesados por esta situación y que no hayan podido vislumbrar que el delito de trata, aun cuando no estaban siendo juzgados por ese delito, tenían que tomar en consideración estos nuevos elementos. No estaban atravesados ni por sensibilización, ni por género, por eso fue escandaloso. Entonces, lo que precipitó eso fue la sanción de la modificación en el año 2012, por ejemplo, en relación al consentimiento. La normativa en el año 2008 entendía que para cuando hablábamos de trata de personas, que las víctimas eran mayores de edad, era posible hablar de un consentimiento. Hoy esto no es posible hacerlo. La ley en el 2012, cuando se modifica, ya no hay consentimiento. Y no importa si es mayor, si es menor de edad. En el caso de que fuera menor de edad, se agrava lo que es este tipo penal en cuanto a la pena. Y si es menor de 13, también. Esto lo quiero señalar porque en la modificación que se proponía del nuevo Código Penal, esta modificación, el tema de la pena, se reducía, lo cual es grave. Y el decreto reglamentario que sale ahora en enero, que nos generó desde la mesa distintas posiciones críticas. Básicamente, algunos por insuficiencia. Y insuficiencia, a ver, cuando uno habla de insuficiencia, el Poder Ejecutivo tiene la posibilidad discrecional de ver un abanico de opciones. Pero si en ese abanico de opciones deja afuera cuestiones básicas, esa insuficiencia se traduce en una vulneración de derechos. Desde la mesa no nos quisimos quedar en la crítica, sino tratar de armar algo más propositivo. Como un aporte. Como un aporte, porque quejarse es fácil, pero proponer es más complejo, y bueno, por eso muchas cabezas pensando generaron este documento. Uno de los aspectos más importantes para los que nos están escuchando tiene que ver con la formación de lo que es un consejo. El Consejo Federal, donde van a trabajar todas las organizaciones sociales. Bueno, hay partes de eso que no está reglamentado. Entonces, de alguna manera se impide que las organizaciones sociales participen de estas mesas donde se trabaja sobre las políticas públicas. Una política pública que nosotros destacamos como insuficiente tiene que ver con la reglamentación de los programas que hacen a la reinserción social de las víctimas, lo que es el acceso a, por ejemplo, terapias y lo que es el acceso a otros programas. Eso no está reglamentado. Entonces nos pareció a nosotros importante trabajar sobre una propuesta. ¿Cómo podría hacer el Estado para reglamentar esos aspectos que hacen a la reinserción social de la víctima? Porque una vez que la víctima se rescató, una bebé que se precipitó en lo que es el proceso penal, bueno, ¿qué pasa con esa víctima? Entonces es una estrategia que hay que trabajar y que lamentablemente el Poder Ejecutivo, quizás en la rapidez de sacar esta reglamentación, la ha dejado de lado. Otra cuestión que nosotros cuestionamos es el tema del programa que tiene que ver con la protección a las víctimas y testigos. Es un programa que hoy se aplica para narcotráfico. También se partió la fabulosa oportunidad, como digo yo, de generar un ámbito donde se reglamentara un poquito esto, porque hoy en día no está funcionando de una manera adecuada. De hecho, están denunciados ante la Convención Interamericana por un caso en particular en el que yo soy abogada del niño, y puedo decir que la reglamentación podría haber trabajado estas cuestiones y no lo hace. Entonces, con los compañeros estamos viendo que todas estas cuestiones son, más que críticas, son oportunidades para que nosotros como sociedad civil podamos aportar algo. Y lo que estamos haciendo, y el día 30 vamos a compartir este documento con todos los que vengan a este evento, y desde ya también con los que van a disertar. Bueno, seguramente nuestro próximo programa dedicado a esta mesa sea post 30, así que ahí podremos un poco contar cómo fue, qué se desarrolló,
respecto del documento que presente la mesa, qué tipo de críticas hubo, qué tipo de aporte o qué tipo de continuidad se puede seguir. Antes de ir a la próxima pausa, vamos a hablar con Helen Myers, que es una joven amiga que viene de Manchester, Inglaterra, que está en Argentina hace 3 meses, que vino... Bueno, vamos a preguntarle a ella que vino. ¿Cómo está, Helen? Hola. Estás hace 3 meses en Argentina y viniste a hacer un programa ¿de qué? Hace 3 meses en Argentina, sí. Ajá. Soy estudiante de idiomas. Ajá. Y vine como parte de mi carrera para practicar la lengua, pero también para trabajar con la organización Razonar, Ajá. que es una organización de Gladys Villalba de derechos humanos con un perspectivo de género. Ajá. Que me interesa el tema de derechos humanos, pero también en particular el tema de trata, porque es un delito transnacional, digamos, es un delito que pasa por todos los lados del mundo, así que yo creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo para enfrentarlo. ¿Y estuviste haciendo como alguna investigación, por lo que contabas? Sí. ¿Y de qué trató tu investigación? Una investigación entre las políticas públicas y protocolos y programas que tiene Argentina, Brasil y Paraguay para enfrentar el delito del trata. O sea, como un análisis comparado entre distintos países. Ajá. ¿Alguna conclusión que nos quieras adelantar o alguna síntesis de esa investigación comparada? Bueno, una cosa, lo que me llamó la atención fue más el tema de asistencia a la víctima. Asistencia. Asistencia, gracias. Una vez rescatada. Como, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de hacer una entrevista con una víctima de la trata cuando fuimos a un encuentro de juventud contra la esclavitud y la violencia en Córdoba. Y hice esta entrevista con la víctima y ella fue una víctima de explotación sexual en Ushuaia. Y estábamos charlando y... Un miembro de una organización dijo, mi organización ha rescatado un cierto número de víctimas. Y la víctima de trata dijo, ¿qué quieres decir con la palabra rescatada? Y ella dijo que yo fui rescatada de mi situación de explotación, digamos, pero después no recibió ayuda de nadie para reinserirla en el mundo laboral o para ayudarla con reinsertarse. Sí, con el abuso emocional que había sufrido. Y eso me llamó la atención, que hace falta programas de, como dijo la compañera Laura, de reinserción social para que la víctima supere su sufrimiento de una manera permanente. Claro. Y sí, fue eso que encontré en mi investigación. Muy bien. ¿Algo más que nos quieras contar, Helen? Nada más que gracias por la oportunidad para hablar por la radio. Bueno, vamos a ir ahora a una nueva pausa. Cuando volvamos tenemos una entrevista con unos amigos de La Plata. Ya volvemos.
tu perfil. Se nota que tenés buena onda con los chicos. Te gustan, ¿no? Y me dijiste que no tenés ningún problema en trabajar los fines de semana. Genial. Te va a gustar ser niñera. La remuneración que ofrecemos nosotros es muy buena. Así que vas a poder ayudar a tu familia y mientras vas a pasar con tus estudios, vas a ver, te va a encantar. No toda entrevista de trabajo es seria. Y me dijiste que no tenés ningún problema en trabajar los fines de semana. Genial. Te va a gustar ser niñera. Las redes de explotación sexual captan a través del engaño. Llámanos al 145, línea gratis las 24 horas en todo el país. Paremos la trata. Para más información consulte en www.comitecontralatrata.gov.ar. Argentina nos incluye. Presidencia de la Nación. Ni una menos. Ni una menos. Ni una menos. Ni una menos. BCN Radio. Una voz federal desde el Congreso de la Nación. Temprano el gallo cantor, el sol sale en la misión. La Biblioteca del Congreso, en sus distintas salas, brinda al público obras, publicaciones periódicas, documentos de organismos internacionales, mapas, material audiovisual, ediciones infanto-juveniles y acceso a Internet libre. La sala de referencia de la Biblioteca del Congreso asiste al lector en la búsqueda de información. Las consultas pueden realizarse personalmente, vía email o telefónicamente. Este servicio dispone de diccionarios, enciclopedias generales y especializadas, anuarios, guías, repertorios biográficos, bibliográficos y jurídicos. Su horario de atención es de lunes a viernes de 8 a 24, sábados y domingos de 10 a 20 horas. Hipólito Yrigoyen 1750. Para más información, pueden ingresar a www.bcnviv.gov.ar. Seguí escuchando bcnradio.com.ar, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Amigos, estamos de vuelta en el programa Derecho al Diálogo. Decíamos hace un ratito que el tema este de trata de personas es un tema de algún modo nuevo, se pone nuevamente como en la realidad social de un modo visible, y eso genera como mucha incertidumbre y genera mucha necesidad de conocer, de profundizar, de saber. Para esta última parte del programa queremos conversar con una de las personas que está a cargo de un programa muy interesante que está impulsando la Dirección de Cultura del Senado de la Provincia de Buenos Aires, haciendo recorrer por toda la provincia una obra de teatro altamente recomendable que se llama Mica y que se refiere al tema de trata de personas. Vamos a comunicarnos con Eduardo Espínola. Eduardo, ¿nos estás escuchando? Hola, sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Eduardo? Vamos a presentarte. Eduardo bien. Es periodista y actor integrante de la obra Mica. Eduardo colabora con la Dirección de Cultura del Senado de la Provincia en la coordinación de la gira de la obra por toda la provincia de Buenos Aires. Eduardo, contanos un poco de la obra Mica y de algún modo lo que nos interesa saber es cómo es esto de que está recorriendo esta obra toda la provincia, por dónde, si por escuelas, si por teatro en los municipios, un poco tu experiencia acerca del impacto que tiene poner en tablas esta problemática.
Mira, bueno, la obra Mica es una producción de la Dirección de Cultura del Senado, la estrenamos en noviembre del 2012. La obra aborda las primeras 72 horas de la desaparición de Marita Verón, aborda ese inicio de la lucha de Susana Trimbo, que la llevó a ser quien es hoy, que es un referente ineludible de la lucha contra la trata, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial incluso. Y bueno, sí, como decías, hemos recorrido y seguimos recorriendo la provincia de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, hemos actuado en distintos espacios, tanto en teatro, en escuelas, o en la playa, como nos ocurrió en Mar del Plata, en el Hospital San Martín de acá de La Plata. Digo, los espacios han sido muy diversos porque la intención es llegar a una mayor cantidad de público posible, porque el mensaje de la obra es básicamente sumarnos a la lucha contra la trata y también contra la violencia de género, que es otra de las temáticas que aborda la obra y que están intrínsecamente relacionadas una con otra, ¿no? Claro, porque, digamos, lo que podría llamar un poco la atención es que una dirección de cultura tome el tema de darle difusión justamente a la cuestión de la trata de personas. ¿En qué sentido vos podrías plantearnos como la vinculación entre cultura y este delito? El delito de la trata, bueno, la cultura tiene la posibilidad, el arte en general tiene la posibilidad de movilizar, de generar reflexión, de generar cuestionamientos, preguntas, y nosotros desde la obra básicamente intentamos eso, o sea, abordando el caso de Marita Verón, que fue tan resonante, que puso al tema de la trata en el temario, digamos, social, político, y recorría a todos los estamentos de la sociedad y a todas las clases sociales incluso. Nosotros con Mica pretendemos eso, que la cultura, que el arte, que el teatro genere digamos, en el público, e incluso que también, como nos ha pasado en algunas funciones, alguna gente se acerque a nosotros, preguntarnos dónde puede denunciar un caso de violencia de género o cómo puede denunciarse un posible caso de trata. Digamos, es la función social del teatro y de la cultura, me parece que es una función esencial de la cultura, ¿no? Es muy interesante que una obra de teatro esté no solamente problematizando una cuestión de época tan trascendente como el tema de trata, sino que haya un programa que recorre toda la provincia de Buenos Aires y lo ponga como decías vos, en diversos escenarios. ¿Y qué idea vos como actor y como partícipe del programa te queda como impacto, digamos, de la puesta de la obra? Mira, particularmente es la primera vez que tengo la suerte de participar en un proyecto como ese, y la verdad es que es una experiencia inédita, porque es la primera vez que tenemos la alternativa, la posibilidad de los de sumar, digamos, con nuestro cuerpo, nuestra voz, el instrumento del actor, en función de una problemática social tan pegada a la actualidad, a la realidad, y que eso movilice a la gente. La verdad es que es una experiencia para mí inédita y que le da un sentido muy nuevo a la posibilidad de hacer teatro, ¿no? Te hago una pregunta más. Cuando ustedes, por ejemplo, llevaban la obra a alguna escuela, una vez que terminaba como la función, una vez que terminaba, que bajaba el telón, por llamarlo de algún modo, ¿había algún espacio de conversación con los estudiantes, con los chicos, con los jóvenes? Sí. Nosotros la verdad es que siempre dejamos ese espacio, incluso en algunos momentos los hemos grabado en video, digamos, para tener su devolución. Hicimos algunos carteles para que ellos se sumaran a una campaña, digamos, que debería ser una campaña permanente, que es la de la lucha contra la trata. Y ellos en esas instancias nos contaban sus experiencias. En muchos casos se ha dado la posibilidad de que ellos nos cuenten lo que les impactó de la obra. En algunos casos por ahí son chicos que no han tenido la posibilidad o por una cuestión de costumbre, digamos, de ver teatro, y hay públicos que no son fáciles de entretener, digamos, sin por esto desmerecer la función del teatro, porque el teatro tiene que entretener en primera instancia para que el mensaje llegue, y la verdad es que eso se logra, y eso lo notamos también después cuando ellos nos hacen la devolución, en algunos casos muy emocionados. La obra genera una emoción, un impacto emotivo importante, y eso se nota
en todas las edades, ¿no? Desde los más jóvenes a los más grandes, no solo mujeres, también algunos hombres se les ha escapado alguna lágrima, porque la verdad es que el caso impacta mucho y la temática también. Yo tuve la suerte de verlo y es verdad lo que decís, la obra es impactante, es poderosa y transmite fuertemente esta cuestión. Eduardo, ¿querés por ahí anticiparnos para nuestros oyentes las próximas presentaciones de Mica? ¿Hay algún calendario previsto? Sí, mira, nosotros tenemos una página web que es micateatro.com, ahí vamos subiendo las siguientes funciones. La próxima función que tenemos es aquí en La Plata, en la Facultad de Bellas Artes, este próximo viernes a las 7 de la tarde, a las 19 horas, y también entre las funciones próximas está la del 16 de julio en la Universidad de Quilmes, que va a ser a las 20 horas, así es que estas son las dos fechas que tenemos confirmadas. Habrá algunas más, porque bueno, la idea es que hay muchos pedidos, por suerte hay muchos pedidos de la obra, y tratamos de cumplir en la medida de lo posible con todos ellos para llegar con la obra y con el mensaje a la mayor cantidad de público posible. Pero bueno, en micateatro.com pueden encontrar toda la información de las funciones y demás información de la obra que puede resultar muy interesante. ¿La entrada es libre y gratuita, Sí, Eduardo? exacto, sí, siempre es libre y gratuita. Sí, siempre es libre y gratuita. Exacto, sí, siempre es libre y gratuita. Para nosotros es fundamental el acceso masivo de la gente a la obra, así es que esto es una condición que puso la Dirección de Cultura del Senado desde que se hizo cargo de este proyecto, y para nosotros es muy importante porque como actores, cuando a más público lleguemos, mucho mejor para el mensaje y para la obra en sí, el proyecto, ¿no? Ok. Nuestros más cálidos saludos y abrazos a Jimena Duca, que es la autora y directora de la obra, a Facundo, el director de Cultura del Senado de la Provincia de Buenos Aires, y especialmente a Carolina Vigo. Eduardo, te despedimos. Muchísimas gracias por comunicarte con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por sumarse y por ayudarnos a difundir el trabajo de la Dirección de Cultura del Senado y de Mica en concreto. Muchas gracias. Muy bien, hasta luego. Amigos, creo que se nos fue la hora rapidito. Para la próxima vez que nos encontremos nuevamente con los compañeros de la Mesa de Trata de Personas, creo que hay varias cuestiones que quedaron para profundizar. Me parece que hay que darle una vuelta de tuerca más a este circuito tal como se define la trata de personas. Volvemos por último a comentar del próximo evento, que sería ¿cuándo? El Liliana? 30 de julio. 30 de julio, ¿tiene algún horario? El 30 de julio a las 14 horas en el edificio anexo del Senado. Ok, seguramente vaya a estar difundiéndose por la página de Facebook de la Mesa de Trata de Personas. Exacto. Amigos, eso es todo. Nos vemos el lunes que viene. Gracias, Laura, por acompañarnos. Gracias Helen. Gracias Liliana. Gracias a el lunes ustedes. que viene, de 16 a 17 horas, Derecho al Diálogo. Nos vemos la próxima semana.